Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos desde Puno, Perú. Bienvenidos al canal nuevamente. Hoy me encuentro con Jorge y Nelson, dos grandes amigos. Y nuestro tema de hoy es acerca de los candidatos de esta segunda vuelta. En Perú tenemos elecciones para los que nos están viendo de otro país. Nos hemos reunido en esta pollería, Las Leñas, y bueno, después de haber disfrutado de unos salchipapas, vamos a empezar este conversatorio. Primeramente, preguntarles a los chicos cuánto sabemos de nuestros candidatos. Primeramente con Nelson. Nelson, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué conoces sobre los candidatos? ¿Cuál es tu opinión? Hola Gavina, un gusto estar de nuevo contigo y bueno, ahorita en este momento tenemos candidatos como Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ¿no? Eh, en particular Pedro Castillo creo que ha variado el plan, ¿no? Tenía un plan primero presentado por Vladimir Cerrón, un plan en el Jurado Nacional de Elecciones que estaba presentado y en la OMPE, ¿no? Y el otro, el de los 100 días, de los primeros 100 días de gobierno que ha presentado. Particularmente todavía no lo he analizado. Más bien sí he seguido el primer plan de Vladimir Cerrón y es en esa postura de la que puedo hablarte, ¿no? Y tenemos aquí a Jorge. Jorge, ¿qué opinas de los candidatos? ¿Qué es lo que sabes? Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bien, acerca de esta coyuntura actual que estamos pasando, estamos a puertas ya de las elecciones y es necesario de repente conocer un poquito más. Para las personas que no sepan, a lo que yo, bueno, a lo que yo sé, ¿no? Creo que todos también sabemos, pero creo que un poquito a veces investigamos un poco de esto. De Keiko Fujimori creo que no hay nada nuevo de decir. Sabemos creo toda su vida. Bueno, no sé dónde habrá trabajado, eso sí más bien no sé. Porque que yo sepa no trabaja hasta ahora. Pero sí ha hecho pues su vida. No entiendo por qué esas personas se prestan para hacer su vida a mal, pues, ¿no? Traicionó, hace rato creo que estamos comentando, ha traicionado creo, a toda su familia, empezando por su mamá. De hecho, llorar, creo que su mamá no sería loca de salir a la prensa y llorar frente a todos, culpándole a su hija. Traicionó a su papá en un periodo de que no le iba a dar el indulto, traicionó a su hermano en el Congreso. Es uno de los congresistas que jamás estaba en el Congreso, 501 días de permiso, donde has visto casi todo su gobierno. La verdad es fatal. Lo que ha hecho en el Congreso es poco o nada, no ha favorecido. Más bien, cuando ha tenido la oportunidad de hacer mucho por el Perú, siendo la mayoría del Congreso como Congreso fujimorista, al contrario, fue uno de los que estaba a la oposición del gobierno. Hizo cambiar a todo un Consejo de Ministros. ¿En dónde se ha visto? Se ha cambiado a cada rato los consejos de ministros, a cada rato. Parecía que estarían jugando a cartas y escogiendo tú no, tú sí, tú no. Y una chanfaina, la verdad. Pedro Castillo, creo que Pedro Castillo se hizo conocer y la verdad que yo desde que el momento que hice ese paro nacional hace, creo que no me equivoco, 3 o 4 o 5 años atrás, yo ya sabía que se iba a lanzar como presidente. Es poco sé de la información de Pedro, pero a lo que yo estoy inmiscuido en esta parte de educación, Pedro Castillo forma una parte de lo que es el SUTEP, ¿no? Tú sabes que antes, en los tiempos de antaño, el SUTEP era pues, uno de los de estos grupos sindicales con mayor fuerza y que tenían miedo todo el Perú, pero ahora se dividió en 3 partes y en la cual uno de ellos era pues Pedro Castillo, en la cual hizo bien, sí, ese paro, pero veamos la forma de expresarse. Pedro Castillo no está preparado y una entrevista que lo hace, no me recuerdo este periodista, pero parece lo hace leña. Pedro Castillo no sabe responder, no sabe proponer. Diego Acuña no sabe qué es un monopolio. La verdad es que yo me sentía avergonzado porque, claro, sí, yo sí voy a votar obviamente por él, no por él, sino por su plan de gobierno que tiene. Y eso es muy cierto y tenemos que tener en cuenta esto, leer los planes. Si tú eres el plan de cualquiera de ellos, te vas a encontrar con una diferencia abismal en casi todos los rubros. Solamente eso te puedo opinar de cada uno de ellos.
de Pedro Castillo casi poco no conozco, pero de Fujimori creo que todos sabemos toda su vida, ¿no? Solamente eso. Listo, muchas gracias chicos. Bueno, como han escuchado, eso es lo que conocemos o eso es lo que se conoce de los candidatos, así en el aspecto personal de cada uno de ellos. Ahora vamos a preguntarles qué es lo que realmente... Claro, entonces Nelson va a agregar algo más y bueno, la pregunta más que todo al hecho de cuánto sabemos del plan, cuál plan es mejor, de Castillo o de Keiko. Adelante Nelson. Gracias Gabino. Creo que respecto del plan de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo han presentado novedades como no recién estos días, así que yo espero también tener la misma confianza de Jorge en cuanto al plan, ¿no? Pero también a mí lo que me preocupa es la otra parte, la parte de la participación de Vladimir Cerrón, ¿no? Porque Vladimir Cerrón es en este momento el dueño del partido de Pedro Castillo, es el mentor de Pedro Castillo, es el dueño del partido y tiene varias personas, ¿no?, que operan juntamente con Castillo. Y Vladimir Cerrón no es cualquier improvisado, ¿no? Ya es una persona que ha gobernado en Junín, tiene bastantes proyectos paralizados por corrupción, tiene sentencia de corrupción por 4 años, y entonces una persona con ese tipo de trayectoria que esté detrás de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo me parece una persona sincera, me parece una persona poco preparada, pero sincero, ¿no? Pero la sinceridad no basta, lamentablemente. Le falta bastante preparación. Prueba de ello es las entrevistas que le hacen y en la que no puede responder, ¿no? O si responde, siempre sale con la excusa de que ya tengo otros planes, que el pueblo me espera, que solamente tengo 10 minutos para ti, y se va corriendo, ¿no? Entonces eso me preocupa a mí porque no se nota la preparación ni una postura firme y clara para llevar las riendas del país, ¿no? Ahora, Vladimir Cerrón es una persona, en mi opinión, una persona resentida. ¿Por qué? Porque desde su niñez ha visto el terrorismo, ¿no? Ha visto cómo su padre, él mismo lo cuenta, ¿no?, cómo su padre ha sido asesinado por las Fuerzas Armadas. Y luego de eso se va a estudiar a Cuba, Vladimir Cerrón. En Cuba se forma como una persona, un médico, como médico, pero también con el pensamiento socialista comunista, ¿no? Y eso, con el odio que le tiene a las Fuerzas Armadas porque su padre ha sido asesinado por esto, entonces empieza una revolución en él, ¿no? Y esa revolución lo va perfeccionando con el tiempo, hasta que llega a ser gobernador. Y en el mismo Junín hace desfilar tipo Cuba, ¿no? Con el lápiz y pregonando el socialismo, el comunismo, ¿no? Entonces Vladimir Cerrón, o sea, es una persona, el cerebro detrás de Pedro Castillo, y es quien aprueba y desaprueba lo que tiene que hacer, con quién tiene que juntarse, qué tipo de personas tiene que llamar al partido, ¿no? Ya han llevado bastantes congresistas ya electos, sentenciados por corrupción, ¿no? Mismo Bermejo, ¿no? Guillermo Bermejo, que ahorita ha salido unos audios nuevos donde dice que si ellos llegan al poder, el poder es para quedarse en el poder, ¿no? No me vengan, literalmente dicen, no me vengan con sus pelotudeces democráticas, ¿no? Entonces, por la fuerza o por la razón, ellos van a tomar el poder y van a perpetrarse en el poder. Porque Vladimir Cerrón lo dice en un discurso, ¿no? La izquierda debe aprender de la derecha de quedarse en el poder, ¿no? Y caso Venezuela, o sea, lo toma como un ejemplo a Nicolás Maduro, donde dice que Nicolás Maduro es un ejemplo a seguir porque él sí ha llegado al poder y se ha quedado en el poder, ¿no? También habla de Evo Morales, ¿no? Y Evo Morales, claro, dice, ¿no?, hemos ganado en el Perú. O sea, también es otro izquierdista, ¿no?, así neto. Entonces esas intromisiones de Vladimir Cerrón es la que más me preocupa a mí, ¿no? Porque no es Pedro Castillo en sí quien va a gobernar, creo yo, ¿no? Es Vladimir Cerrón, el cerebro detrás de esto, que va a hacer, o sea, le va a dar la venia, ¿no?, la aprobación de sí o no, de qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, ¿no? Y entonces, Vladimir Cerrón para mí es una persona muy peligrosa, ¿no?, con un pensamiento ya del siglo pasado. O sea, ya creo que no debemos regresar al socialismo, comunismo, que ya
se ha visto fracasar en muchos países, ¿no? Creo que deberíamos ya, no sé, volver a corregir esos modelos, ¿no? Porque esos modelos surgieron de injusticias sociales en el siglo pasado. Y ahora debemos analizar esos errores y trascender, ¿no? Creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Muy bien, muy bien. Excelente lo que Nelson ha comentado y bueno, me ha hecho pensar y me reflexionó también. Y bueno, ahora preguntemos a Jorge, bueno, ¿qué perspectiva futura tienes de Castillo? ¿Qué piensas también de Cerrón? Adelante. A ver, justo esa parte. Y yo creo que Castillo ha cometido un grave error, tal vez, de entrar al partido de Cerrón. Si bien es cierto, Cerrón tiene lienzos con el Movadef. Ustedes ya saben que el Movadef está lindado con el terrorismo, lamentablemente, y de repente por esa parte es que muchos periodistas están diciendo de que Castillo es terrorista, ¿no? Y con eso también, de eso no, pues de la canción de Flor de Retama, creo que todos hemos escuchado aquí en Puno, y la mayoría, por ejemplo, a mí me gusta la música y yo he cantado y soy terrorista por eso, ¿no? Pues entonces esa parte lamentablemente ha venido muy fuerte, pero yo creo que su error de Castillo ha sido ese. Pero sin embargo, así como dice, ¿no? Una persona así de confianza, así humilde, y sabemos algo, aquí hay que poner algo claro. Yo creo que cuando tú te lanzas o tú estás vinculado con la política o vas a debatir en algo, no todos somos eruditos. Nosotros sabemos de dónde ha nacido Pedro Castillo. Si tú ves a Acuña que es doctorado, tiene doctorado, maestría, tiene muchos diplomados según él, ¿has visto cómo habla? Habla tontería y media. Parece Cantinflas hablando, entonces tenemos que ver esa parte. Ahora, ustedes mismos lo han dicho, los que van a gobernar no van a ser ellos, sino va a ser los que lo van a asesorar, ¿no? Su equipo técnico se le dice, creo. Entonces, ahora, de que Vladimir Cerrón imponga a Castillo, eso también hay que ver, ¿no? Hay que ver hasta dónde. Es como decir, tú eres el presidente del partido, pero yo también tengo pues mi razón, tengo pues mi manera de pensar, o sea, no me voy a dejar dominar por ti, por lo que tú eres el jefe. Creo que cada uno sabemos pensar y analizar las cosas. Ahora, lo que sí a mí me preocupa es de Fujimori, porque Keiko sí es el cerebro. Ella sí, y sabemos quién está detrás de él, que es su padre, y creo que los dos tienen la misma idea política, porque en su plan de gobierno lo refleja. En la parte de que habla de empresas es lo mismo. El mismo plan de gobierno de su padre está plasmado en el fujimorismo, con algunos cambios de la SUNAT, que vendría a ser solamente un cambio estratégico, pero lo que quiere hacer Castillo es cambiar, o sea, prácticamente eliminar a la SUNAT, devolver todo lo que las empresas grandes del Fujimori, lo que nos han robado. Quiere prácticamente que ellos devuelvan al Perú lo que le debe, porque son varios millones que debe. Entonces, esos planes de gobierno creo que hay que analizar mucho antes. Ahora, al principio de su partido, de su plan de gobierno de Castillo, bueno, creo que es el nuevo, leí que no es un partido comunista, sino es un partido socialista. Ahí lo dice, no es un partido socialista. Entonces, entre socialismo y comunismo hay mucha diferencia. Entonces, esas partes creo que hay que un poco analizar y hay que ver y hay que plasmarnos. A mí, más que todo, lo que yo siempre analizo en la parte del plan de gobierno, a mí siempre me ha causado curiosidad, me ha interesado mucho más la educación. Creo que esa es la base para formar para mejorar, creo, un país. Porque si gracias a la educación son pues profesionales todos, ¿no? Entonces creo que esa parte es lo que más resalta. Y lo que plantea Fujimori es como plantearía pues un Estados Unidos o una Rusia, que nosotros no le llegamos ni a los talones. O sea, quiere compararnos con ellos como si fuéramos un país primermundista. En cambio, Castillo creo que analiza mucho más y eso es lo que hablamos la anterior vez en el anterior video, Gabino, que a mí lo que más me preocupa es que no sea centralismo la educación y tanto por ejemplo, la salud, la educación, ¿qué más tenemos? Estos grandes, ¿no? Lo que nos favorece a nosotros como personas. Yo lo que más me preocupa es que no sea centralista, sino que sea descentralizado, porque los que más sufren son los del campo. Ahorita en esto de aprendo en casa,
La verdad da pena. Los del campo, sí, los del campo no aprenden nada, nada, nada. Te lo digo yo porque yo he vivido y veo los centros poblados cómo están en la educación. Y lo que plantea Fujimori es una educación centralista. En cambio Castillo, como vivió en Chota, si no me equivoco, es pues un centro poblado. Y él trabaja en una escuela también privada. Y lo que más me sorprende del debate con Keiko es que su hija estudia en una institución estatal. ¿Y por qué no Keiko estudia en una institución estatal? Porque sabe que el Perú está fregado, pues. Lo que nos falta a nosotros es educación y que todo sea, creo que gratuito, ¿no? Lo que nosotros realmente merecemos. Eso creo que hay que analizar bastante para poder ver esto. Ahora, más allá de que va a ser dominado por Cerrón o no sé, pues yo creo que tenemos que ver un cambio. Creo que sí necesitamos un cambio radical. Espero que no sea algo malo, que nos convirtamos en una Venezuela, perdón. Pero yo sí espero que haya un gran cambio y no quiero caer otra vez en el fujimorismo, porque también es otro extremo. Solamente eso es mi opinión y también se respeta, ¿no?, lo que todos podemos pensar. Bueno, complementando a lo que dijiste, lo que me preocupa es que varias veces, en varias ocasiones, se le ha preguntado a Pedro Castillo si va a deslindar de Vladimir Cerrón, ¿no?, y de estas ideas radicales que tienen. Y no deslinda claramente, no dice nos apartamos de la idea de Vladimir Cerrón, no. Y claro, es lógico, ¿no? ¿Cómo alguien podría darle la espalda a alguien que le ha dado el partido como vientre de alquiler, le ha dado la aprobación, ¿no?, para que sea su candidato? Entonces sería traicionar a tu propio mentor, ¿no?, a la persona que te dio, que te llamó a ser candidato, ¿no? Porque inicialmente el candidato de Perú Libre iba a ser Gregorio Santos, ¿no? Originalmente iba a ser Vladimir Cerrón, ¿no?, que es el dueño del partido, que está procesado por corrupción, ¿no? Yo no creo que los jueces sean locos para procesarlo, ¿no? Debe haber pruebas y se están investigando, ¿no? Ahora, Gregorio Santos no salió porque también está procesado, ¿no? Y por ahí salió una recomendación a los 3 meses, ya faltando para las inscripciones, llegó Pedro Castillo por recomendación, ¿no? Una persona que ha liderado la huelga del SUTE con el magisterio en el año 2017, ¿no? Y a partir de eso, claro, se ha hecho conocido, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa, que no deslinde de Vladimir Cerrón, y que en el último debate se ha visto de que Pedro Castillo sigue las órdenes de alguien que le da, que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, reclama el tiempo y eso ahora ya, eso viene de un mensaje de uno de los hombres clave de Vladimir Cerrón, ¿no? Vladimir Cerrón tiene manos izquierdas y derechas, ¿no?, personales, que están acompañando a Pedro Castillo. Entonces ellos le dicen, mira, ha llegado este mensaje y tienes que decir tal cosa, ¿no? Y Pedro Castillo obedece todo lo que tiene que decir, ¿no? Entonces se ha visto ahí, se ha probado que es así. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Ahora, respecto de los... Quería comentar también respecto de los congresistas. Los congresistas en este momento están de Perú Libre, están con acusaciones de... Ahora Guillermo Bermejo tiene un nuevo juicio, ¿no?, que tiene sobre sentencias por corrupción, ¿no? Y entonces eso también es una respuesta, creo, del pueblo, ¿no? Porque Pedro Castillo es la respuesta de un Perú abandonado, ¿no?, de un Perú que no le ha importado a la derecha, ¿no?, que no le ha importado a los ricos, ¿no? Han preferido llenarse los bolsillos con el mercantilismo, con los monopolios que están de los bancos mismos, ¿no?, que ponen los intereses a su manera, ¿no?, y nadie dice nada. Y entonces creo que Pedro Castillo es una respuesta a eso, ¿no?, a un Perú olvidado, y es un fenómeno que ha surgido a partir de eso, ¿no? Y los senderistas o el Movadef está aprovechando esa amargura de ese Perú abandonado. Y entonces a los senderistas o a estas personas se les enseña desde niños que la revolución es la solución a los problemas, ¿no?, que la revolución es la solución al abandono, a las diferencias sociales, ¿no?
y se les implanta eso, ¿no? Desde niños se les dice que el niño es pobre porque no se le, o sea, hay una diferencia de clases y los recursos naturales no se reparten por igual, ¿no? Entonces, si les implantan eso desde muy niños, crecen con una mentalidad ya retorcida, malograda, que no, o sea, con una mentalidad de escasez que es muy difícil de superar, ¿no? Entonces piensan que la única forma de lograr un desarrollo sostenible es a través de la revolución, ¿no? Cosa que creo que está muy errada, ¿no? Hay otros caminos, hay otras formas ya. Como digo, tenemos que avanzar, no retroceder. Y esa es mi preocupación puntual sobre Pedro Castillo, ¿no? Respecto de Keiko Fujimori, creo que aquí Javier lo dijo, Jorge, perdón, es una persona que ha traicionado a su propia madre, ¿no? Cuando Alberto Fujimori lo saca del cargo de primera dama de la nación y entra Keiko Fujimori, la hija, ¿no? Creo que eso es una traición a la madre y es una traición que no tiene nombre, ¿no? Posteriormente traicionó a su propio hermano en el Congreso, ¿no? Cuando Kenji Fujimori hizo un pacto bajo la mesa con PPK para darle el indulto, ¿no? En una Navidad, fue una Navidad del año, no sé qué año, ya no me acuerdo, pero Keiko Fujimori dijo que no estaba de acuerdo con el indulto ni en la forma en la que se hizo, ¿no? Y 2 semanas después se anuló el indulto y volvieron a meter preso a su padre, ¿no? Y eso también tuvo que ver Keiko Fujimori porque como hija yo creo que debió estar callada, ¿no? Pero no, dijo que no estaba de acuerdo con el indulto ni la forma en la que se hizo y volvieron a meter preso a su padre. Entonces, después de eso no hablaron unas 2 semanas, no sé, 2 meses creo que no hablaron. Y una persona que ha traicionado a su propia sangre, yo no me imagino qué es capaz de lo que puede hacer, ¿no? Como país, creo que Keiko Fujimori, como lo dije anteriormente, debería estar en rehabilitación en estos momentos, ¿no? Porque una persona que quiere servir al país no se sirve o no traiciona así, ¿no? Entonces creo que el cargo de presidencia de la República es un cargo de servicio y no para servirse, ¿no? Lo han dicho los mismos empresarios de la Confied, el Club de la Construcción, Graña y Montero. Han dado millones a Keiko y lo han dicho de su propia boca, ¿no? Los Keiko representa la gran corrupción, ¿no? Y darle mi voto a Keiko Fujimori sería aprobar todo lo que hizo, ¿no? Y personalmente eso no me parece, ¿no? Eso sería. Muy bien, muy bien. Ha sido muy interesante escuchar la opinión de mis amigos, porque ellos son profesionales y vienen de áreas y especialidades muy diferentes. Jorge es docente, es educador, aquí Nelson es una persona científica, es ingeniero. Y bueno, yo quiero comentar un poco sobre lo que también he estado escuchando, más que todo en lo que se dijo primeramente, ¿no? Que Jorge dijo que la educación es muy importante, ¿no? Es muy necesaria, que debe ser libre, descentralizado, no centralizado, y estoy muy de acuerdo con eso, pero que cuando la educación se tome o se ponga una ideología en educación, también ya es algo dañino, ¿no? No podemos salir, digamos, de una forma de pensar fácilmente, ¿no? Entonces necesitamos siempre diversificarnos o tener libre pensamiento, ¿no? Conocer las materias básicas nos hace personas pensantes, como la matemática, las letras, y es muy muy necesario, ¿no? Pero si nosotros aprendemos ideologías y todo eso, tampoco no nos va a hacer mucho beneficio. Ahora, en el caso de quiero comentar del socialismo también, es un sistema que surgió en el siglo pasado, ¿no? Mediante varias, más que todo por la gente que trabajaba versus la gente que reinaba, ¿no? En el caso de Europa, ¿no? Donde Marx plantea esa teoría, ¿no? Que los obreros están siendo discriminados. Bueno, es una teoría que se desarrolló y luego que creció y hasta llegar a su exponente máximo, que es la Unión Soviética, y de la Unión Soviética empiezan a salir nuevas divisiones como el maoísmo, lo que es parte de ahora, que hasta ahora sigue vivo, es lo de Norcorea. Hacen sus modificaciones, pero una cosa que yo aprendí de eso, de que este sistema funciona
cuando una persona, o sea, depende más de una persona, o sea, del líder. Y si es que un líder llega y no es una persona preparada, definitivamente el sistema va a fracasar. Y ya pasa con muchos países, porque una persona que no es, que fácilmente, digamos, sigue esos patrones, esas líneas, formas de gobierno, y no la adapta a una región, porque nosotros en esta región, en América más que todo, en toda América, somos personas individualistas, no somos personas colectivas como son Asia o parte de Europa. Entonces, este sistema quieren ponerlo, digamos, en Latinoamérica. Entonces, es algo que va a chocar, va a ser duro, fuerte, y entonces se puede ir todo simplemente así, destruirse como Venezuela, ¿no? Un país. Entonces, de esa parte me preocupa, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de Keiko, hay muchos países que han perdido incluso soberanía, han sido, simplemente han privatizado sus bienes, sus sitios, sus lugares, y la gente ya no puede ir libremente a un parque, a un centro cultural o a divertirse, porque tiene que pagar una entrada, porque ya pertenece a una empresa, o ya no puede nadar en su lago, ya no puede pescar en un lago porque está privatizado, ya no puede ir libremente por esta ruta porque está privatizado, tiene que pagar peaje. Entonces, siento que estamos en un momento en que nuestro país puede experimentar ambos, ¿no? Ambas situaciones. Entonces, siempre deseamos lo mejor para nuestras futuras generaciones, y nos hemos dado también esta tarea de nosotros de opinar como jóvenes, porque a veces las personas que adultas dicen que los jóvenes no conocemos mucho de política. Entonces este video también se ha hecho un poco así, de informarlos, y también de decirles que sí sabemos de política, y también estamos muy interesados en el desarrollo de nuestro país. Bueno, cerrando con el video, cada uno va a decir unas palabras finales. Adelante, Nelson. Quiero comentar sobre, últimamente se ha visto en las redes sociales que han salido a apoyar los futbolistas, a Keiko Fujimori, ¿no? Apoyemos la democracia. Y por otro lado, los científicos están apoyando a Pedro Castillo, ¿no? Y me llamó mucho la atención que Modesto Montoya apoyara a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque creo que en un momento Pedro Castillo llamó, porque Pedro Castillo, Modesto Montoya ha llamado a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y eso lo hizo años atrás, hace 7 años, 8 años atrás, y nadie le hizo caso, ¿no? Y entonces Modesto Montoya, un científico reconocido, ¿no? Ha llamado a los dos candidatos, a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo, antes de que tomara la decisión de apoyar a Pedro Castillo. ¿Y qué pasó? De que él lo dijo, ¿no? Keiko Fujimori nunca nos respondió. O sea, a Keiko Fujimori no le interesa la ciencia ni la tecnología, ni los adelantos, ¿no? Prueba de ello es que en el Congreso mismo ha trabado proyectos de sus propios congresistas, ¿no? En el caso de Yesenia Ponce, cuando le presentó un proyecto de irrigación para su departamento, y Keiko dijo: Yesenia, no me interesa si se perjudican 10.000, 100.000, 1.000.000 de personas. El proyecto de irrigación, creo que era, no va. Nosotros vamos a hacer el gobierno en 2021, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, una persona que traba ese tipo de gobiernos, que no le interesa, tampoco le ha interesado, ¿no? La opinión de Modesto Montoya. Entonces, Modesto Montoya, creo que no le queda más que apoyar a Pedro Castillo, ¿no? Porque Pedro Castillo se ha reunido y le ha dicho, le ha aprobado, ¿no? Al ministerio la creación de este ministerio. Creo que es necesario. Este ministerio nos hace mucha falta: desarrollo tecnológico en el país, investigación. Creo que muchos talentos están yéndose al extranjero porque a nadie le interesa hacer ciencia en el país, o a muy pocos. Y prueba de ello es yo saludo la lucha de Modesto Montoya para crear este ministerio, ¿no? Pero como lo decía, o sea, no me parece en este momento legítimo, y una persona con carácter, Pedro Castillo, ¿no? para gobernar. En ese sentido, creo que yo espero que gane quien gane. Yo todavía no tengo mi voto definido. Si el día de las elecciones no me defino todavía, será porque como conciencia social lo habremos merecido, ¿no?
porque la derecha, por haber abandonado a la izquierda o al Perú profundo, como lo mencionan, será consecuencia de ello que tendrán que aprender a compartir más, ¿no?, los recursos, a dar más apoyo a las poblaciones olvidadas, ¿no? Entonces, yo tengo la esperanza de eso, pero creo que va a haber grandes cambios, así que hay que estar preparados, ¿no? Muy bien, Nelson. Unas palabras finales, Jorge. Sí, creo que ya hemos sido claros, tenemos posiciones distintas, creo que debemos también analizar un poco más. Yo personalmente también voy a indagar un poco más acerca de las demás propuestas que analiza, pero yo creo que soy sincero y si no va mi voto para Castillo, mi voto va para nulo, porque por Fujimori creo que ni loco voto, porque conociendo toda la historia, y yo más que todo que me he enfocado a la historia profunda tú sabes que mi carrera y mi especialidad es esa, yo veo la historia, muchos dicen, no, pero tú no lo has vivido, tú eres un chibolo pulpín, me dicen, ¿no? A veces cuando yo hablo de Fujimori, solamente lo has visto en libros, pero yo he escuchado de mis padres, he escuchado de mis abuelos, he escuchado de todos mis tíos que son personas mayores y que ellos vieron cómo han sufrido en ese momento de Fujimori, ¿no? En el momento cuando hizo todo su gobierno, cuando privatizaron las empresas. Claro, sí ha funcionado de privatizar las empresas, pero ¿para quiénes? Solamente para los que tenían y para los que no. Eso es lo que a veces nosotros no lo pensamos a veces muy bien. Creo que los que más lo apoyan a Keiko son las personas que realmente tienen y las personas que son empresarios. Pero a los que recién estamos surgiendo, pues no nos conviene esto. Y más aún para los que queremos estudiar un poco más. Entonces ese es el detalle con Keiko Fujimori. Creo que hay que analizar un poco. Yo espero que si es que sale Castillo, ojalá pues que no nos lleve a esa Venezuela que todos están temiendo. Pero yo creo que un cambio nos viene a dar bien, sea ya para la derecha extrema o para la izquierda extrema. Pero recordemos el Colombia cómo está ahorita sufriendo con una derecha, pero una derecha extrema. Y está sufriendo bastante Colombia. Y tenemos que tener en cuenta eso. Entonces solamente analizar, a investigar y no quedarnos ahí nomás, entre criticar. Creo que nosotros estamos siendo muy analíticos y hay otras personas simplemente se dejan llevar por lo que les dicen, ¿no? Entonces yo creo que, y felicito acá a tu amigo, a ti Gavino, por haber, de repente estamos investigando y por lo que queremos que realmente cambie nuestro Perú, y eso sí se necesita ahora. Entonces solamente eso, y gracias por esta conversación y esperemos que se vuelva a repetir. Listo, gracias. Listo, muchas gracias amigos por ver este video y bueno, comentar un poquito más de lo que dijo Jorge, ¿no? Que no se pueda, que no sea una extrema derecha ni una extrema izquierda, ¿no? Lo que pasó, una anécdota con Rafael Correa, que tenía su candidato, que era Lenín Moreno, entró, ¿no? Y todos creyeron que él iba a continuar ese modelo de Rafael Correa, pero lo que él hizo simplemente fue traicionar o cambiar, ¿no? Alejarse. Entonces mantuvo, digamos, una línea equilibrada, pero con errores también, pero al final un país sigue avanzando, ¿no? Y quizás sea nuestro caso, quizás no. Entonces, bueno, deseamos siempre lo mejor para nuestro país y las generaciones que vengan. Muchas gracias amigos por ver este video. Gracias. Chao.